El cusqueño Kilder Fuentes es dirigente del Partido Demócrata de los Estados Unidos y ha sido un activista infatigable para la reelección del presidente Obama. Fue el único peruano que participó en la delegación de su jurisdicción hacia el Congreso Demócrata de Denver que proclamó a Obama. ¿Qué tal, Kilder? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te va? ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? Yo llego a Estados Unidos a principios de los años 90, justamente después de 5 años de haber estado postulando a todas las becas que habían en el Perú. Y una de ellas, llegué como tercer suplente, luego segundo y luego primero, y llegué a viajar, sí. Y fui a Oregon, pero abandoné y me fui a Nueva York porque en realidad era una ciudad que siempre me intrigaba y pensé que las oportunidades estaban en esa ciudad. Estaba en Nueva York. ¿Tú eres cusqueño? Sí, yo soy de origen cusqueño y en realidad de una población muy lejana que es Acomayo. Acomayo, claro. Y mis padres migran a la ciudad, justamente a la zona que es ahora es conocido como Gamarra, antes era La Parada, ¿no? A la cuadra 6. Naturalmente. Justamente, bueno, yo desarrollo toda mi niñez y juventud en un apartamento pues que era bastante pequeño. Vivíamos mucho. ¿En Gamarra? En Gamarra 681. Todavía mi padre conserva Gamarra 681, ¿no? Sí, claro. El corazón de Gamarra. Claro. Y en realidad yo debo agradecer mucho a mis padres porque muy a diferencia de sus colegas que invertían lo que ganaban en el negocio, ellos lo invertían mucho en sus hijos, en la educación. Todo, Has hecho una descripción perfecta de lo que es la migración del Ande a la ciudad, viejo. Ahí está el resumen. Sí, y cómo Gamarra sintetiza la parte cultural y la parte económica y la parte familiar. Es sí, estupendo. Y en realidad yo creo que es ese empuje, esa fortaleza que me preparó durante 5 años en Gamarra. Esa es tu universidad, en realidad. Claro, más importante. Porque cuando llego a Estados Unidos a la primera semana... Bueno, ¿tienes una beca? Claro, llego a Oregon, entonces... ¿A Oregon? ¿A qué universidad? A la Universidad de Oregon. A la Universidad de Oregon, entonces, claro. Y luego... Donde hay algunos peruanos ahora. Hay algunos peruanos, efectivamente. Algunos destacados claro, ahí, ¿no? Sí, pero en realidad era una universidad muy alejada de todo. Era al interior de los Estados Unidos y en realidad los ojos míos siempre estaban en Nueva York. Así que abandono, me voy a Nueva York. Y 3 meses después estaba comenzando a estudiar. Pero cuando llegas a Nueva York, ¿tenías dónde vivir? No tenía nada. ¿Tenías plata en el bolsillo? ¿Qué tenías? $300 prestados, un pasaje al crédito que debía. ¿En qué te fuiste? Bueno, existía Aeroperú, me fui hasta Miami con Aeroperú. Ya, pero de Oregon a Nueva York. En bus. Es un viaje larguísimo, ¿no? Que son casi ¿Cuántas horas de viaje? 2 días y medio. 2 días y medio de viaje. Es de costa a costa casi. Claro, exactamente. Entonces, fue un viaje duro. Llego a Nueva York y, bueno, los primeros días, como mucha gente tenía poco dinero y tenía que conservarlo, así que... Perdóname, ese pasaje de 2 días y medio, ¿cuánto te costó en esa época? Más o menos $80 y tantos, ¿no? Y al final yo tuve mucha suerte porque llego a una persona la que menos pensaba que me iba a ir, porque era el contacto de alguien. Llegó esta señora y la llamo por teléfono y me dice, sí, ven, me dijo. Entonces vivía muy, muy lejos en Brooklyn. ¿Peruana era esa señora? Era una peruana, pero me decía, no te asustes de mi esposo, me decía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, está bien. Llego y el esposo era un alemán de esos ex nazis, que literalmente era gente muy mayor, y ya estaba en los 60. Y en realidad conversando me dice, bueno, ¿qué te puedo ayudar, no? Escucha mi historia y mi desesperación y me dice, mira, yo te voy a alojar aquí. Si has venido a estudiar, porque nadie viene a estudiar a este país, me dijo, y sobre todo sin dinero, sin contactos, sin nada. Si tú haces eso, yo te voy a ayudar. Y me pregunta si cree en Dios, y yo en realidad años antes en Lima había congregado una iglesia cristiana, y le digo, sí. Y me dice, y me toma el examen, oremos, me dice. Y nos pusimos a orar, me dijo, sí, eres hermano, me dijo. ¿Ah, sí? Claro, literalmente. Entonces... comenzamos a orar. ¿Y dónde estaba el alemán mientras? Bueno, estaba observando mientras yo hablaba con ella. Lo curioso que tenía una mirada un poco aterradora el alemán. Era un hombre muy grande, blanco, casi rosado, y miraba. Y lo curioso que siempre decía que no le gustaban los peruanos. Estaba casado con una peruana de 30 años, ¿no? O sea, pero en fin, fue en realidad esa noche cambia mi vida porque esta familia me terminó alojando por 5 años, ¿no? Sin ningún costo. Sin ningún costo, y permitió que yo pudiera pues, realizar lo imposible, el poder tener un lugar fijo, seguro, y poder comenzar a estudiar. Y para suerte la universidad que había escogido estaba muy cercana a esta casa. ¿Qué carrera elegiste? Yo estudié acá un poco, 3 años de ingeniería electrónica en la Ricardo Palma, pero fui allá y cambié y estudié economía. Terminé 4 años después en el CUNY, en la Ciudad Universitaria de Nueva York. Estudié finanzas internacionales y economía internacional. Y de alguna manera... volví al Perú después, 3 meses después, vengo al Perú a buscar trabajo y 3 meses después no conseguí nada porque me pagaban muy poco y tuve que retornar a los Estados Unidos y comenzar a trabajar. Y dije, voy por 1 año y bueno, ya van 22 años. ¿Y te fuiste quedando? Me fui quedando porque en realidad... ¿Ya en otra casa?
ya tenía un poco de capital, ya trabajaba. Tenías un poco de capital, Y tuve una serie de trabajos en diferentes instituciones privadas, públicas. Tuve la oportunidad de ingresar al sistema de Naciones Unidas, estuve un tiempo ahí. Luego estuve también en Washington, estuve trabajando para la corporación Disney en Orlando, en Epcot, en el parque de diversiones. Lo conocí muy bien por 2 años, en Florida, en Orlando. Y en fin, tuve una serie de experiencias y en cada trabajo siempre decían, si quieres mantenerte en ese trabajo, tienes que hacer una maestría. Entonces, comienzo a hacer una maestría en negocios. Me voy a otro trabajo, me dicen acá, necesitas hacer una maestría en educación, la hago. Otro trabajo, me dicen, necesito hacer una maestría en ciencias políticas, la hago. Luego al final participo en la campaña de Obama. ¿Cómo ingresas a esa campaña? Bueno, en realidad ya con un par de maestrías. Yo en realidad, como he pagado la universidad, siempre he sido enseñando. Comencé como tutor, luego asistente de prácticas, luego terminé como asistente profesor y profesor, ¿no? De matemáticas siempre. Entonces, ya en el año 2000 ingreso al Partido Demócrata y yo pues pensaba que... ¿Por qué ingresaste al partido? Porque en realidad hay mucha discriminación, mucho abuso. Es increíble que siempre a la gente se le discrimina por no hablar el idioma, por no poder comunicarse apropiadamente o por los rasgos físicos. Yo en estos momentos, me ha pasado el mes pasado y me ha pasado muchas veces, voy a un restaurante y creen que yo trabajo ahí, no creen que soy... Bueno, siempre uso un terno negro y me saco la camisa, estoy con camisa blanca y pantalón negro y ese es el uniforme, el busboy, del que recoge los platos, trae el pan, el agua en el restaurante. Y pues me miran y me dicen, pues me voy a quejar al gerente, ¿no? O sea, ellos me dicen a mí. Ellos. Tráeme pan. Le digo, oye, yo estoy yendo al baño, estoy consumiendo, trae pan, apúrate. Es que en realidad... Disculpa que me ríe, lo que estás contando es tremendo, pero al mismo tiempo es una comedia también. Claro, pero lo que pasa, los rasgos que yo tengo son indígenas, son cusqueños, muy orgullosos de ellos, pero en realidad yo paso mucho por mexicano, creen que soy mexicano. Claro. Y por supuesto, pues ellos se dedican a estas labores, que no es nada de malo. Sí, claro, es una chamba, pues, y, un trabajo. Bueno, y me pasa en todo lado, voy al supermercado, que también trabajo ahí, ¿no? Entonces, en fin, pero es parte del un poco algo que yo te he tratado. ¿Pero qué sensación te deja a ti eso? Al principio yo me enojaba mucho, ¿no? ¿Te enojabas? Porque me sentía discriminado, pero me daba cuenta que no lo hacían de mala intención. Lo hacían por el estereotipo generalizado. Seguro. Por esas ideas que tienen de que la gente de los rasgos que yo tengo solamente trabajan detrás de un mostrador, ¿no? Atendiendo o de alguna manera eso te politiza un poquito. Exactamente. Llego al Partido Demócrata y no importa que seas el hijo de Kennedy, todos comienzan de abajo. Y me mandaron a repartir volantes. Me dijeron, ¿quieres hacer? Llamé a Washington, me mandaron a Nueva York y mandaron a varios lugares y terminé en el lugar cerca donde yo vivía y me dicen, acá vas a comenzar a repartir volantes. Tú trabajas hasta las 5, a partir de 6 a 8 vas a comenzar a repartir volantes. En la calle, en una esquina. A la calle, en una esquina, ¿no? Para un candidato latino. Y comienzo a hacerlo. Y después un día hay un incidente, descubren que yo hablé inglés, nunca me preguntaron. Entonces me dicen, ¿qué haces repartiendo volantes? Anda a la oficina, ¿no? Luego un día voy a la oficina y comienzo a contestar los teléfonos, a ayudar. Y había un problema con un software que se llama Boat Builder, que centraliza toda la información de los votantes. Y había un problema, entonces yo agarro y digo, ¿me permites? Lo soluciono. ¿Y cómo sabes esto? Fui a la universidad, tengo una maestría. ¿De veras qué haces contestando teléfonos? Y así, voy avanzando rápidamente y tuve la suerte en el 2007 de escalar muchas posiciones. Pero eso es lo bueno de Estados Unidos. No les interesa de dónde vienes, la apariencia que tienes, es tu capacidad. Demuestras capacidad, te dan oportunidades. ¿Esto era en Queens siempre? En Queens, luego terminé en Manhattan, luego me fui a Washington y fui ascendiendo un poco, ¿no? Fui del nivel local, pasé al estatal y luego a nivel nacional, ¿no? Pero al final, un día se presenta una oportunidad para una posición que es relativamente pequeña dentro de todos los Estados Unidos, era para ser vicepresidente dentro de una plancha de una sucursal del Partido Demócrata en Queens. En Queens. Entonces, yo en realidad, pues, con mucho temor porque se requiere mucho capital, pero el Partido Demócrata dijo, te vamos a apoyar porque eres latino, necesitamos un latino, ¿no? Tuve la confianza de todos, me la dieron, postulé y gané. Y de ahí, pues, se transforma mi vida porque... ¿Quién votó por ti? Generalmente los judíos. Pocos latinos votaron, pero más los judíos, la gente ya jubilada, la gente que va a las iglesias, es la gente que realmente vota en Estados Unidos. Los jóvenes no participan, son muy apáticos. Bueno, en esos días... ¿Por qué crees que han votado por ti? Porque el partido decía que yo era la nueva esperanza latina, ¿no? Okay. O sea, cuando el partido te da el respaldo, entonces ellos dicen que sí, ¿no? Entonces, tuve esa suerte, porque hay que conseguir dinero, hay que conseguir votos, lo logré. Y tuve la oportunidad de
a partir de esa posición que era tan pequeña, escalar posiciones más grandes, terminé acercándome a la senadora. Y un día me acerco y le digo... a Hillary. Hillary, le digo, quiero apoyarte en tu campaña hacia el Senado. Me dice que sí. Luego anuncia que va a postular como candidata en las primarias demócratas. Y ahí, ese anuncio fue tremendo. Claro, entonces... dramático. Claro. Le puso a la campaña una cosa, pero tremenda. Y la familia Clinton, pues, como la familia Kennedy, claro, en esos días. Entonces, claro, yo dije, acá Dios me ha alumbrado, la Virgen me ha alumbrado. Entonces, al final, termino ingresando, ¿no? A trabajar claro, con ellos. Y bueno, y aposté todo lo que tenía y lo que no tenía. Dejé de trabajar, gasté mis ahorros y al final no ganó. ¿Apoyas a Hillary? Sí. ¿Se produce la gran confrontación? Sí, yo en realidad pocas veces en mi vida he llorado, ¿no? Y ese día lloré porque perdí todo, o sea, dinero, perdí... ¿Invertiste plata tú? Invertí mi propio tiempo, mi dinero, mis ahorros y quedé en nada. ¿Invertiste tus ahorros? Claro, porque yo estaba confiado que como un senador de Chicago, desconocido, afroamericano, no tendría... Yo aposté, dije, no va a pasar, acá me gané la lotería, estoy en el lugar preciso y perdió Hillary y al final me quedé pues deprimido una semana y recibo una llamada de Chicago. No. Me dicen, señor, sabemos que usted ha sido muy activo con el voto latino, queremos de que le interesaría participar en la campaña de Obama. Le digo, pero si hemos sido enemigos, no, somos el mismo partido, estamos trabajando en la unificación y usted nos puede ayudar. Me llamaron de Chicago, nada menos. Claro, y me dijeron, yo le digo, ¿pagan? Le digo, sí, ya, le digo, necesito trabajo, entonces... Y me embarqué, ¿no?, en esto y tuve oportunidad de conocer al senador, entonces candidato. Se unifica el partido justamente en Denver, ¿no? Y en realidad cambia la historia, ¿no? Tremenda. Hillary le da respaldo. ¿Esperabas que ganara Obama? En realidad teníamos muchas dudas porque la estrategia era muy simple. Era no tocar los votantes usuales, es decir, los jubilados, la gente mayor. Que son los votantes tradicionales. Claro, pensábamos adquirir nuevos votantes, los jóvenes, los que nunca votan. Nadie menos de 38 años vota. Y él apuntaba ese sector. Fue gran acierto. Y al final se logró el milagro. Bueno, en realidad, pues Obama tenía un ángel, parecía que estabas al lado del Papa, ¿no? Te hipnotizaba. Entonces, ganó en realidad y en realidad cambió mi vida. Y bueno, a raíz de esa campaña también cambian las cosas para mí, ¿no? Tuve la suerte de entrar a un mundo que no había pensado. A raíz de eso también, yo ya previamente había tenido contacto con la anterior administración, con Bush, porque habíamos conseguido que los peruanos, ya por mi activismo, y muchos peruanos de que reconozcan el 24 de julio del 2006, claro, sí, a los peruanos, al 1,5 millones de peruanos en Estados Unidos por su desarrollo de lo político, económico y social, al desarrollo de los estados. Primera vez que un presidente firmó un documento así. Sí, recuerdo eso. Entonces, al final... Tú fuiste el gestor de eso, claro, entonces. Fíjate, pues, cómo es el mundo. Yo aparezco al lado de este presidente, ¿Cómo ¿no? es el mundo? Y luego, bueno, la relación con Obama, ¿no?